Muy buenas tardes. PKF México les da la más cordial bienvenida a su foro titulado Declaraciones Anuales Informativas del Proyecto BEPS. Iniciaremos con la presentación y una vez terminada, daremos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual solicitamos al público realizar sus preguntas por medio del chat al usuario PKF México. Para dar inicio a la conferencia, me permitiré leer un extracto de la trayectoria de nuestra ponente. Jessica Romero, licenciada en Economía por la Universidad de Carabobo, Venezuela. Cuenta con más de 5 años de experiencia en materia de precios de transferencia y actualmente se desempeña como supervisora del equipo de precios de transferencia en PKF México. El día de hoy hablaremos de la importancia del proyecto BEPS, así como los requerimientos y el contenido de las declaraciones local, maestra y país por país. Sin más que agregar, cedo la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por tu asistencia a este evento. El día de hoy queremos repasar un poco acerca de lo que es el proyecto BEPS, específicamente sobre la acción 13, que nos hace referencia a la documentación de precios de transferencia. Y esto es principalmente por la cercanía a la fecha límite de presentación de las declaraciones local, maestra y país por país. Como ustedes saben, estas se deben presentar ante la autoridad a más tardar el 31 de diciembre del presente año. Pero vamos a dar un poco de contexto. En la siguiente lámina quiero comentarles un poco acerca de lo que es el proyecto BEPS. El proyecto BEPS es un proyecto orientado a combatir la elusión de la base imponible y el traslado de beneficios. Esta iniciativa fue puesta en marcha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y los países del G20, y está compuesto de 15 acciones que pretenden actuar sobre distintas áreas que se consideran relevantes al momento de combatir actos que no están dentro de los estándares de tributación adecuados o deseables por parte de las autoridades. Ahora bien, ¿de qué trata la acción 13 del proyecto BEPS? Bueno, como les decía, la acción 13 hace referencia a la documentación de precios de transferencia y es una de las acciones que tiene más impacto en la gestión fiscal por enfocarse principalmente en el incremento de la transparencia por parte de las multinacionales en sus relaciones con las administraciones tributarias y además, por otro lado, en la importancia que se le otorga a la realidad de negocio, a la sustancia económica y a la cadena de generación de valor de la empresa multinacional. Entonces, para cumplir esos objetivos, esta acción fija un nuevo estándar sobre la documentación de precios de transferencia que implica un cambio en cuanto a la exigencia y a la calidad del contenido con base en la creación de estos 3 reportes: local, maestro y país por país. En México entró en vigencia en el año 2016, sin embargo fue en 2017 cuando se definieron las reglas para fijar las bases de presentación de estas declaraciones, incorporándolas en la resolución miscelánea fiscal. En la siguiente lámina podemos observar cuáles son las bases legales en México. Bueno, inicialmente en la ley del impuesto sobre la renta tenemos que en el artículo 76A aparece la obligación del cumplimiento de estas 3 declaraciones BEPS. De igual forma, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 32H, nos indica quiénes son aquellos contribuyentes obligados a cumplir con estas declaraciones BEPS. Y por último, en la resolución miscelánea fiscal, en las secciones de la 3.9.11 a la 3.9.17, aparece toda la información detallada de lo que se tiene que revelar por tipo de operación, o más bien por tipo de declaración. Ahora, en la siguiente lámina podemos observar, en la lámina número 5, podemos observar cuáles son los criterios de selección para determinar quiénes son aquellos contribuyentes obligados. Bueno, para la declaración local, los contribuyentes que presentan la declaración en diciembre de este año, que corresponde a la del ejercicio fiscal 2019, deberán tener ingresos acumulables iguales o superiores a 791 millones.
Esto en el último ejercicio fiscal inmediatamente anterior declarado. Asimismo, los contribuyentes que presentan la declaración anual en diciembre, pero del año que viene, del 2021, que corresponde al ejercicio fiscal 2020, deberán tener en el último ejercicio fiscal inmediatamente anterior, es decir, en este caso sería el 2019, ingresos iguales o superiores a 815 millones. Este monto que les menciono se actualiza en el mes de enero de cada año. Ahora bien, en cuanto a la declaración maestra, el requisito es cumplir con la obligación de presentar la declaración local y además formar parte de un grupo empresarial multinacional con empresas en el extranjero, que se tengan operaciones con empresas en el extranjero. Y por último, para estar obligados a cumplir con la declaración país por país, es necesario formar parte de un grupo multinacional de origen mexicano y además tener ingresos consolidados, es decir, de todas las empresas del grupo, superiores a 12,000 millones de pesos o su equivalente. Bueno, ¿qué información debemos revelar en estas declaraciones? Si pasamos a la siguiente lámina. Ok, tenemos acá la declaración local. Bueno, ya hemos comentado con anterioridad que la declaración local o el reporte local básicamente es muy parecido al estudio de precios de transferencia. De hecho, la información que se solicita es la información que va plasmada en el estudio de precios de transferencia. Si ustedes ven, se les puede hacer pues, muy familiar esta información, ya que, por ejemplo, acá mencionan en términos generales la información de la estructura y actividades del contribuyente obligado. Esto se plasma en el estudio de precios de transferencia. De igual forma, la información de operaciones con partes relacionadas y la información financiera. Obviamente esto en términos generales, pero en cada categoría podemos ver que solicitan información como estructura administrativa, estructura accionaria, actividades y estrategias de negocio de cada empresa con las que se tiene operaciones, la cadena de valor y principales competidores, clientes y proveedores del contribuyente y de la empresa que se está analizando. En cuanto a la información de operaciones con partes relacionadas, se solicita que se detalle cuáles son las políticas de precios de transferencia para cada una de las operaciones. Por eso es que siempre recalcamos pues, la importancia de contar con una política de precios de transferencia. Si existen intangibles que formen parte de las operaciones entre partes relacionadas, toda la información pertinente a esta operación, al desarrollo y al uso de este intangible, cuáles son los riesgos que se asumen por cada tipo de operación, cuáles son los términos contractuales por cada tipo de operación, cuál es el método adecuado con su respectivo descarte, obviamente, del método, principalmente el precio comparable no controlado o su selección, pero recordemos que este es el método preferido de la autoridad fiscal y el método que se establece como prioridad en las guías de la OCDE. Entonces, tiene que quedar en este documento el descarte o la selección muy bien documentada de este método. Y en cuanto a la información financiera, también solicitan información financiera correspondiente al ejercicio fiscal del contribuyente y de sus partes relacionadas en el extranjero. En muchos casos, pues, dentro de las solicitudes de información se indica que se solicita o se necesitan estos estados financieros y muchas veces nos hemos encontrado con la pregunta de, oye, ¿por qué se solicitan si no se va a analizar esta empresa? Pero sí es necesario pues contar con esta información porque en muchos casos resulta que la parte analizada puede ser la empresa relacionada en el extranjero. Entonces sí es necesario contar con esta información. Asimismo, si se tiene información financiera segmentada, pues muchísimo mejor. Esto permitiría hacer un análisis más directo a las operaciones, así como la información de las empresas que se seleccionaron como comparables y la fuente de información. Bueno, esto básicamente en términos generales es lo que se necesita para presentar la declaración local. Más adelante voy a comentarles un poquito a detalle cómo es este procedimiento de esta declaración que es la más recurrente, pero en términos generales este viene siendo pues el estudio de precios de transferencia o la información que va en el estudio. En la siguiente lámina podemos comentar un poco acerca de lo que es la declaración maestra.
En cuanto a la información general, aquí hablamos más bien del grupo, de información general a nivel del grupo multinacional. Se solicita, por ejemplo, la estructura organizacional y la información financiera. También se solicita la descripción general de la actividad de negocio del grupo como tal, de cada una de las empresas que forma parte de ese grupo, y los intangibles del grupo empresarial multinacional. Y a nivel detallado, solicitan, por ejemplo, describir la estructura administrativa y organizacional de cada una de las empresas, información de actividades financieras del grupo, así como información financiera y fiscal. Esto es muy importante porque en esta declaración sí es necesario contar con la información fiscal de las empresas que están obligadas a presentar esta declaración. Por otro lado, también se requiere la descripción del modelo de negocio, sus generadores de valor, cadena de suministro, mercado geográfico, riesgos, reestructuras de negocio, etcétera, que haya tenido el grupo durante el ejercicio fiscal que se está declarando. De igual forma, una lista y una descripción de cada uno de los aspectos relevantes de los acuerdos que existan para la prestación de servicios intragrupo. Esto es muy común, estos servicios intragrupo son muy comunes entre las partes relacionadas, pero tienen que quedar muy bien soportados de cómo están pues estos acuerdos y todos los términos contractuales. De igual forma, en relación a operaciones de intangibles del grupo, piden una descripción de su desarrollo, sus políticas de precios de transferencia y algo que tiene las siglas DEMPE, que es desarrollo, mantenimiento, mejora y explotación del intangible. Eso es muy importante porque pues es de gran relevancia al momento de que la autoridad revise una operación con partes relacionadas donde exista una transferencia de intangibles. Asimismo, pues, ¿cuáles son el listado? Si son varios, ¿cuáles son estos intangibles que forman parte de las operaciones de precio de transferencia y los acuerdos intragrupo que detallen cómo están involucrados? Finalmente tenemos en la siguiente lámina la información que se necesita para el reporte país por país. Bien, este reporte es un poco más amplio todavía que el reporte maestro. Se solicita información general, fiscal y financiera de las empresas del grupo, pero fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos ISR pagado y devengado, esto de cada una de las empresas que formen parte del grupo. Importe del capital suscrito y pagado, de igual forma, de cada una de las empresas. Suma de los valores contables netos de inventarios y de activo, número de empleados del ejercicio fiscal, utilidades o pérdidas antes del ejercicio fiscal. En fin, es una serie de información que finalmente pues utilizan las autoridades de cada país para revisar que exista consistencia entre lo que se está presentando en una empresa, entre lo que una empresa dice que es su actividad principal, entre los ingresos que está reportando y que exista consistencia en función, por ejemplo, del número de empleados que tiene. Entonces, básicamente esto es como colocar todo en una caja de cristal y que quede pues a la luz de todas las autoridades fiscales de las empresas que formen parte de este grupo y es simplemente mostrar de una manera muy transparente esta información. Entonces, bueno, en términos generales, este vendría siendo la información que se debe revelar. Y ahora quiero comentarles un poco acerca de la experiencia mexicana o la experiencia que hemos tenido en México con la presentación de las declaraciones BEPS. Bueno, en la siguiente lámina tenemos algunos de nuestros clientes. Desde que entró en vigencia en el ejercicio 2016 y ya se formalizó en el 2017, hemos asesorado a distintas empresas o a distintos grupos empresariales de diversos sectores industriales. Como ven acá en la tabla que tenemos en pantalla, tenemos, por ejemplo, empresas en el sector de la construcción. Una empresa en el sector de la construcción ya lleva 2 años presentando la declaración local. Tenemos 2 empresas en el sector de distribución de combustible, tienen 3 años presentando también la declaración local. Una empresa en el sector de energías renovables, igual presentó 1 año la declaración local.
un grupo de empresas que ya tiene 3 años presentando la declaración local y la declaración maestra. En este caso sí es un grupo que tiene operaciones con el extranjero. De hecho es un grupo de origen mexicano que tiene operaciones con el extranjero y varias empresas de este grupo, por tener estas operaciones con sus vinculadas en el extranjero, pues sí tienen la obligación de presentar la declaración maestra. Ya son 3 años pues en donde han estado presentando estas declaraciones. Por otro lado, tenemos una empresa en el sector de transporte y logística que presentó la declaración local en el 2017, una empresa en el sector de comercialización de acero que presentó la declaración local en el 2018 y una empresa del retail de ropa y calzado que presentó en el 2017 y 2018 la declaración local. Generalmente, como esto se basa en el nivel de ingresos que obtienen las empresas, que es el requisito principal para presentar la declaración local, se vuelve prácticamente recurrente que estas empresas, una vez que ya presentan la declaración local, es muy probable que el siguiente año también tengan la obligación de presentarla. Por lo tanto, pues nosotros también apoyamos al contribuyente a monitorear si efectivamente rebasan o no ese monto para que pues puedan cumplir con esta obligación en tiempo y forma. Muchas de estas, me atrevería a decir que todas, tienen la obligación también para este año, para el ejercicio 2019, presentar en este año 2020 estas declaraciones. Como verán, pues son sectores diversos. Aquí realmente no están enfocados en un solo sector económico, son muchos sectores. Por ejemplo, como les decía, la empresa del sector de alimentos presentó la declaración maestra. Son un grupo multinacional fabricante de alimentos, son 16 empresas en México. 8 de ellas presentaron la declaración local por rebasar este monto que comentaba al inicio y 5 de ellas tuvieron la obligación de presentar la declaración maestra. Digamos, lo bueno o el beneficio que tiene la declaración maestra es que te permite en la plataforma cargar un solo documento o varios documentos, pero haciendo referencia a que todos esos responden a la obligación de las empresas que ustedes indiquen en la plataforma que están obligadas. Entonces, bueno, creo que esto es como una ventaja porque no se tienen que hacer 5 declaraciones maestras. Ahora bien, en la siguiente lámina podemos comentar un poco acerca de las preguntas o las inquietudes generales que hemos observado que surgen mucho al momento de presentar estas declaraciones. Nos pregunta, por ejemplo, ¿esta información se hará pública? Bueno, no se hará disponible públicamente para todo el mundo, sin embargo, al momento de presentar esta información a la autoridad, esta sí podrá estar al alcance de los gobiernos participantes correspondientes al país de residencia de las partes relacionadas involucradas. Es por eso la importancia que les comentaba al inicio, la importancia de mantener una consistencia en la documentación que se presente. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo se proporcionará la información a las autoridades fiscales? Bueno, el archivo maestro y el archivo local serán entregados por las empresas multinacionales directamente a sus administraciones tributarias locales a través de la plataforma y a través de las herramientas que proporcione la autoridad. Ahora, el informe país por país debe ser presentado en la jurisdicción de residencia fiscal de la sociedad matriz y compartidos entre las jurisdicciones a través del intercambio automático de información. Pero generalmente pues este informe lo presenta la casa matriz a menos que ésta designe a una de sus entidades filiales para que sea ella quien presente este reporte. Otra de las preguntas que nos han hecho es ¿cómo se utilizará la información que recibe la autoridad? Bueno, básicamente estos reportes proporcionarán a las administraciones tributarias información muy útil para que ellos puedan evaluar cuáles son los riesgos de precios de transferencia y determinar en dónde enfocar los recursos de auditoría en caso de ser necesario con mayor eficacia. Como les decía, básicamente esto es abrir las puertas de la empresa a la autoridad para que obtengan toda la información de una manera muy transparente y en base a eso puedan tomar las decisiones, las autoridades puedan tomar las decisiones más adecuadas para saber dónde sí es pertinente hacer alguna revisión.
Y por último, no tanto como una pregunta, sino como una sensación que han tenido pues, los contribuyentes al momento de proporcionar la información, es una sensación de desconfianza de hacer públicos ciertos requerimientos de sus estrategias de negocio, por ejemplo, o el listado de personas que depende jerárquicamente de la administración local. Aquí, básicamente, digamos, es evidente que tanto este como otros de los requisitos de información se consideren como información susceptible de revelar, sobre todo en lo que se refiere a las estrategias de negocio. Sin embargo, cada contribuyente tomará la decisión de hasta qué nivel de profundidad quiere proporcionar su información, pero lo importante es dar respuesta a todos los requerimientos. Realmente, en la práctica hemos observado que la mayoría, o de hecho todos los contribuyentes que se han visto obligados a presentar esta declaración o estas declaraciones, sí han contestado de manera en su totalidad, todos los requerimientos, pero bueno, cada uno con su decisión de hasta qué nivel de profundidad quieren proporcionar cierta información muy, muy específica, como por ejemplo esta que mencionaba anteriormente. Bien, esto básicamente son algunas de las preguntas o de las inquietudes generales que hemos observado. Y por último, yo quisiera comentar un poco acerca del formato guía para la presentación de la declaración local. En la siguiente lámina podemos observar cuáles son los pasos, digamos, generales al momento de hacer la presentación. Nosotros como asesores los apoyamos a hacer el análisis de precios de transferencia, a hacer el estudio de precios de transferencia y a recabar todos los requisitos que aparecen en la resolución miscelánea fiscal para que uno por uno podamos hacer un checklist y asegurarnos de que estos se cumplen en la información que les estamos entregando. Sin embargo, es responsabilidad del contribuyente pues entrar en la plataforma y hacer la presentación de la declaración local. El SAT, a través de su portal web, ha publicado los formatos guías para la presentación de las declaraciones informativas, de estas tres que les comento. En las siguientes láminas lo que quisimos hacer fue plasmar cuáles son los pasos a seguir al momento del llenado de la declaración en el portal del SAT, ya que hemos observado, como les digo, que existen muchas dudas al respecto, pero sin embargo es un proceso bastante sencillo. Bueno, este diagrama que ven en pantalla te dice primero entrar al portal del SAT en la sección Declaraciones informativas de partes relacionadas. Posteriormente, hay que autenticarse con el RFC de la compañía y firma. Posteriormente, hay que seleccionar en la opción de presentar declaración y elegir qué es la declaración informativa local de partes relacionadas. Recordemos que en este caso estoy comentando cuál es el procedimiento para presentar la declaración local, pero para el resto de las declaraciones maestra y país por país es muy similar. Pero bueno, en este caso seleccionamos la declaración informativa local y posteriormente se selecciona el ejercicio por el cual se está haciendo la declaración y cuál es el tipo de declaración. Bien, luego de seguir estos pasos, en la siguiente lámina podemos observar que la primera parte de la declaración, o sea, al entrar ya en sí a la presentación de la declaración, el primer paso consiste en llenar datos generales. En principio, tenemos los datos del contribuyente. Aquí hay que indicar el nombre del grupo económico al que pertenece la compañía. Posteriormente, datos del representante legal. Aquí hay que señalar, primero si el representante legal es nacional o extranjero y proporcionar los datos sobre el poder notarial que lo designa como representante legal. Realmente estos son como 3 o 4 renglones con los datos específicos del representante legal. El siguiente paso habla sobre la información específica. Acá hay que seleccionar la fracción del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, que se los mencionaba al inicio, por la que te encuentras obligado a presentar la declaración y además la fecha de inicio y culminación del ejercicio fiscal que se está declarando. Y por último, las aclaraciones para la presentación, es decir, si se tiene algún supuesto que permita la no presentación para ciertas operaciones. En caso de que se responda que sí, indicar si se cuenta con alguna resolución en la que se haya determinado que las operaciones con partes relacionadas se consideraron a valores de mercado. Esto, en otras palabras, es si se cuenta con un
acuerdo anticipado de precios de transferencia o con un APA. Y bueno, básicamente este sería como el supuesto que permitiría al contribuyente a no presentar ciertas operaciones. Luego, en la siguiente lámina podemos observar que viene el apartado de información y documentación comprobatoria. Primero dice, si se tuvo acceso a la información de partes relacionadas, aquí se refiere a si se tuvo acceso a la información financiera y fiscal de las partes relacionadas que son contrapartes en cada transacción. Posteriormente se solicita la fecha y los datos de elaboración de la declaración. Aquí es fecha y datos del elaborador y el asesor, ya sea nacional o extranjero, y hay que indicar el RFC o el número de identificación del asesor. Es importante aclarar que aquí el RFC o el número de identificación fiscal es de la persona física externa al contribuyente y no el RFC del despacho en donde labora la persona que elaboró o que asesoró al contribuyente. Debe ser de la persona física. Por otro lado tenemos indicar si se dio cumplimiento al principio de independencia efectiva. Esto corresponde a indicar si alguna de las operaciones con partes relacionadas contenidas en la información y en la documentación que se está adjuntando no considera los precios y montos de contraprestaciones que se hubieran utilizado con terceros. Y en este caso, indicar si se aplicó o no un ajuste para que esto se encontrara valores de mercado. Y por último, hay que adjuntar los archivos con la información requerida en la resolución miscelánea fiscal. La plataforma acepta hasta 5 archivos electrónicos en formato PDF, es muy importante, es el único formato que acepta, y cada archivo podrá obtener un peso de hasta 30 megabytes. Entonces aquí, pues generalmente lo que hacen los contribuyentes es adjuntar su estudio de precios de transferencia, y por otro lado, si no están incluidos los contratos en el estudio, adjuntan aparte pues, los contratos de las operaciones o los estados financieros. Finalmente, en la siguiente lámina tenemos un apartado de aclaraciones, que aquí terminaría la presentación de la declaración local, y simplemente es como un apartado libre para realizar cualquier aclaración relevante en relación con la información necesaria para el llenado de la declaración, dando clic en un botón que dice agregar. Es un apartado libre, tiene 4000 caracteres, pues aquí son caracteres alfanuméricos, entonces el contribuyente podrá hacer cualquier aclaración que desee. Finalmente, para concluir, quiero hacer como un repaso de lo que comentamos, y es comentar acerca de que con todo lo anterior, pues está claro que los contribuyentes tienen un reto, y su reto es cumplir con la presentación de las declaraciones de precios de transferencia, pero esto pues va aunado a muchas a muchas actividades que deben realizar. Por ejemplo, verificar su capacidad tecnológica y operativa para recopilar, agrupar y proporcionar toda la información requerida en tiempo y forma. Como ya vimos, pues es bastante información, sobre todo en las declaraciones maestra y país por país. Y bueno, aquí es un reto para las empresas verificar que puedan cumplirlo en tiempo y forma. Segundo, identificar y corregir cuáles son las irregularidades en la calidad de la información o documentación a proporcionar por las autoridades fiscales. También hay que concientizar, obviamente, a los equipos de trabajo y a los colaboradores de las sanciones o de las consecuencias fiscales que hay de no tener con toda la información al momento de presentarla. Hay que implementar políticas de precios de transferencia para todas las operaciones o transacciones, con todo el soporte documental correspondiente, porque ya vemos que pues, se va a necesitar. De igual forma, hay que asesorarse adecuadamente con los expertos para definir cuáles son los alcances y los términos en los que se va a presentar la información, con el objetivo de evitar pues, una inadecuada presentación. Y por último, prevenir revisiones por parte de la autoridad fiscal derivadas de una mala interpretación o de unos errores al momento de presentar la información. Entonces, bueno, como les decía, es un reto bastante importante que tienen los contribuyentes, pero no es imposible. De mi parte, pues sería todo. Yo no sé si quisieran hacer alguna pregunta. Dejamos abierto el espacio para contestarlas. Muchas gracias.